Ingresamos al archivo 043 formulario CRUD. En él vamos a encontrar dos hojas, inicio y BD. Inicio, una hoja en blanco, y BD, información sobre productos, código, descripción, precio y grupo. Muy bien. Lo que tenemos que realizar es un CRUD en formularios. Antes, en ejemplos previos, hemos realizado CRUD usando botones Actives. En este ejemplo tenemos que realizarlo haciendo un formulario. Muy bien, empecemos. Vamos a Programador, Visual Basic y cambiamos el nombre de las hojas. Ver explorador de proyecto, ver ventana de propiedades. Muy bien, insertar URFO. Hacemos un poco grande. Cambiamos el nombre a FRM CRUD. Y en caption colocamos CRUD. Muy bien. Tenemos que realizar un CRUD para estos campos. Recordemos un poco qué es lo que era un CRUD. Un CRUD viene de las palabras create, read, update y delete. ¿Sí? Un formulario que nos permita crear data, es decir, agregar data a este listado, leer la data ya existente, actualizar la data existente y eliminar la data que se encuentra en el listado a partir del código único, que en este caso es el código del producto. ¿Sí? Tenemos que trabajar bastante con el código del producto. Entonces ingresamos a CRUD. ¿Sí? Vamos a dar clic sobre una etiqueta, un label para el código y un text box, un cuadro de texto. ¿Sí? Esto va a ser para el código. Muy bien. Debajo de él se va a colocar la descripción, el precio y el grupo. Clic sobre marco. ¿Sí? Este es un frame, que es un marco. Colocamos FR info. Solo nos va a mostrar la información. El caption lo dejamos en blanco, solo quiero ver el marco. ¿Sí? Insertamos una etiqueta nueva para la descripción y un text box. Y copiamos y pegamos. Muy bien, aumentamos las dimensiones de estos text box. ¿Sí? Muy sencillo. Primero, frame, seleccionamos los tres text box y aumentamos su largo. Muy bien. Ahí se ve muy bueno. Ahora agregamos los botones del CRUD. El para create, read, update y delete. ¿Sí? Así está bastante bueno. Se parece un poco al diseño que realizamos con los ActiveX. Ahora cambiemos las propiedades. ¿Sí? Los nombres primero, los names de todos. El primero se va a llamar LBL código con un caption de código. Y continuamos.
ya cambiamos todos los números. Ahora modifiquemos la propiedad top de este label, ¿sí? Solamente se lo aumenta a 4 para que se encuentre un poco más abajo, pero no tanto como hacerlo como el mouse, ¿sí? Más 4 cada uno, más 4. Muy bien, ejecutamos y se encuentra así, ¿sí? Tabulación, 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 tabulación. Digamos que lo que yo deseo es primero ubicarme en código, en el txt código, y al presionar tabulación no ir al txt descripción, sino ir al create. Luego al read, update, delete y finalmente descripción, precio y producto. ¿Sí? Esa va a ser la lógica con la que vamos a trabajar. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque por defecto la tabulación, el tab index se llama esto, se asigna de acuerdo a la inserción del objeto. Es decir, si yo inserté primero este textbox tiene un tab index 0. Luego sigue él, luego sigue él, luego sigue él y después siguen ellos. ¿Sí? Si yo hubiera insertado primero el txt código y luego el txt precio y después el txt descripción, iría del txt código al txt precio y luego al txt descripción. Y continuaría con el que se insertó después. Pero esto lo podemos modificar muy sencillo. Clic sobre el objeto y buscamos la propiedad tab index. Él tiene el tab index 1, este label tiene el tab index 0. ¿Sí? Los labels también tienen tab index, solo que no se selecciona. Entonces, yo deseo que él sea el 1, ¿sí? Está bien, el 0 porque no se selecciona, el 1, que el botón crear sea el 2, ¿sí? El read que sea el 3, el update que sea el 4, delete 5 y luego se selecciona el frame. Y el frame tiene el tab index 6 por defecto, porque ya hemos cambiado los tab index previos y lo hemos desplazado. Y dentro del frame, nuevamente los tab index se inicializan a 0. Él va a ser el 0, el seguro es el 1, ¿sí? Él es el 3, él es el 2, bueno, no tiene mucha importancia porque ya no se selecciona, y él es el 4. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Y ahora cuando doy tabulación, voy a create, read, update, delete y recién, después de delete, paso a descripción, precio, grupo. Muy bien, así deseo que se trabaje este archivo. Entonces, vamos a programar a create. ¿Sí? Doble clic sobre create. Y para create yo tengo que tener la seguridad de que el código se encuentre completo. Y la descripción, no voy a tener un listado con solo código y sin descripción, precio ni grupo. Ellos dos son obligatorios. Entonces, doble clic sobre create y preguntamos con un condicional. If tabulación, if txt código igual empty. ¿Sí? Si se encuentra vacío, mostramos un mensaje de error. ¿Sí? Y un VB crítica. No hay que olvidarnos del exit sub y un enif. Y luego otro condicional. Txt descripción igual empty, then el if y un msg box que diga error. Muy bien, con eso aseguramos de que el código y la descripción se encuentran con data. Ahora tenemos que registrar la data y esto se va a agregar en la hoja BD. ¿Cuántos registros son? 147. ¿Sí? Con un byte es suficiente. Con un byte podemos trabajar hasta con 255 y para este ejemplo no vamos a trabajar con más de ello. Entonces dim n as byte y calculamos cuántos registros existen. Range a1.currentRegio.rows.count. ¿Sí? Y nosotros tenemos que trabajar uno después, más uno. Muy bien, vamos a trabajar uno después.
y ya podemos ingresar la data. Usamos un with wd con su respectivo endWith y decimos range a &n va a ser igual al txt código, range b &n va a ser igual al txt descripción, range c &n va a ser igual al txt precio y d &n va a ser igual al grupo. Acá hay un pequeño error y lo vamos a ver cuando ejecutemos este botón. Sí, nos falta un pequeño comando, pero ya lo vamos a ver. Ejecutamos nuestro formulario. Voy a agregar un código nuevo, tr1234lr, descripción, producto de prueba, precio 15.23, grupo A. ¿Sí? Mucha atención. Great. Se agregó. Va bien. Pero ¿qué pasó en la columna C? Este 15.23 es string, ¿no? Es un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Por el pequeño triángulo verde que existe, ¿sí? Y porque se alinea a la izquierda y nos muestra el signo de admiración. Los textbox siempre trabajan con texto y por defecto nos devuelven un valor string, ¿sí? Entonces, en cuanto a precio, lo ideal es trabajarlo con un valor double o con un valor integer. Es decir, crear una variable precio que sea tipo double, igualarlo al precio y luego recién imprimir ¿cuál? La variable. Es una opción. O también podemos usar un convertidor. ¿Recuerdas que hacíamos desde la plataforma de Excel? Cuando teníamos un número con formato de texto y queríamos convertirlo en número, usábamos a la función valor. Valor convertía un número de texto a un número. Entonces, desde VBA también podemos utilizar una función parecida, no llamada valor, pero sí llamada val, una función propia de VBA. Muy bien, ejecutamos tr4321, la descripción de prueba, create y ya se guardó como número. Muy bien, ya está el create. Ahora creemos nuestro read. Doble clic sobre read. Y para read también tenemos que validar que el código no se encuentre vacío. Y si no se encuentra vacío, realiza la búsqueda en la columna, nos devuelve la posición de la fila y hacemos un cruce de B fila, C fila, D fila. Tal cual lo hemos hecho en ejercicios previos. Nos conviene realizar esta acción con una función antes que con un bucle, porque ya miramos en ejemplos previos que una función es mucho más rápida que un bucle. Entonces, Visual Basic y preguntamos si se encuentra vacío el código. No hay que olvidarnos del exit sub. Y vamos a leer la fila en la cual se encuentra. Las funciones usualmente trabajan con las variables más largas, ya sea con long o con double. Y en este caso, como vamos a encontrar un número entero que va a ser la fila o la ubicación en un registro, lo ideal es trabajarlo con un long. Muy bien, creamos una variable tipo long que se llame fila. ¿Sí? Enter. Muy bien. Y con ello ya tenemos la fila en la cual se encuentra el código buscado. Ahora imprimimos el cruce de la columna BCD con esa fila en las casillas correspondientes. Usamos un with.
y ya lo tenemos. ¿Sí? Ubicamos la fila y luego hacemos un cruce de columna fila y el with, ¿sí? Nos ayuda a escribir menos código. Ejecutamos y buscamos un código. Y ya tenemos la información. ¿Sí? Si alguien escribe un código erróneo, le damos en read, nos va a dar un error. ¿Qué es lo que debemos hacer? Agregar on error resume next. ¿Sí? Si hay un error, que salte la siguiente. Ejecutamos. Escribimos cualquier código. With. Ok, muy bien. Ahora vamos a trabajar con update. Esto de on error resume next ya lo hemos visto en ejemplos previos. ¿Qué es lo que hace? Si encuentra un error, salta a la siguiente línea. Y si esa línea tiene un error, salta a la siguiente línea. Y va saltando a la siguiente línea de ejecución hasta encontrar la que no tiene error. Y si no encuentra, bueno, termina la función. O el proceso en este caso. Muy bien, ya sea create y read. Ahora update. Para update, primero tenemos que hacer un read. Es decir, buscamos un código, por ejemplo el TO20100, read, encontramos la descripción y digamos que su precio no es 321,24, sino es 320. ¿Sí? Al seleccionar update, esta información se debe imprimir en esa celda correspondiente. ¿Sí? Se debe sobreescribir esa data. Muy bien. Doble clic sobre update y lo primero que tenemos que calcular es la fila en la cual se encuentra. Y luego sobreescribir la data. Usamos un with nuevamente. Y un mensajito. Vamos a demostrar el código. ¿Sí? Si concateno ello, me va a dar un texto. Información actualizada para el código y el código que hayamos ingresado. ¿Sí? Ejecutamos. Vamos a buscar el TO 20400. ¿Sí? Hacemos un read. Ahí está el toner. Le cambiamos el precio de 707 a 700.63. Grupo B. Y solo le vamos a colocar esta foto. Toner. ¿Sí? Update. Se sobrescribió la data, está bien. Pero el precio se está imprimiendo como texto. Tenemos que corregirlo. Doble clic. El precio, aquí está. Y colocamos val. Muy bien. Con eso ya está terminado el botón update. Ahora delete, que era uno de los más sencillitos. ¿Sí? Creamos una variable fila de tipo long. Y fila va a ser igual a application.versionFunction.match. ¿Sí? Muy similar a los previos. Y eliminamos la fila. Puede ser cualquier columna, ¿sí? Ampersand la fila. .emptyRow.delete. Con ello eliminamos la fila completa. Puede ser cualquier columna, que es lo que le estamos diciendo en instrucción. Que ubique cualquier columna, en este caso es la A, pero puede ser cualquiera, digamos incluso en blanco, que haga eliminado
de la fila completa. No importa con qué columna trabaje, siempre y cuando la fila sea la correcta, eliminamos la fila completa. Muy bien. Y vamos a probarlo con este toner, el TO 20400. Ejecutamos. TO 20400. ¿Sí? Primero un read y luego vamos a hacer un delete. Ya lo eliminamos. Ahora, después de eliminar, esto se debería borrar. Después de crear, actualizar y eliminar, las casillas se deberían resetear a blanco. ¿Sí? Es decir, se deberían encontrar vacías. Pero yo no voy a estar escribiendo constantemente el mismo código duplicado. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una macro y llamamos a la macro desde el evento click. De esta forma. Sub limpiar text. ¿Y qué decimos? Que el textbook código va a ser igual a empty, el textbook descripción igual a empty, el textbook precio igual a empty, en el orden txt grupo empty. ¿Y cómo llamamos a la macro desde las otras? Por ejemplo, desde create. Bueno, después de haber terminado, en el pasado para llamar a una macro desde otra se usaba a call y el nombre de la macro, que en este caso le hemos colocado limpiar text. Actualmente call ya es obsoleto y basta con escribir el nombre de la macro para llamarla. ¿Sí? Le colocamos en create, la colocamos en delete y la colocamos en update. Muy bien, ejecutamos, vamos a ejecutar a update, ¿sí? Para que se pueda visualizar el funcionamiento. Código TO 220 read y ahora vamos a actualizarlo. Update, ¿sí? Ejecuta, llega ahí y miren lo que pasa. F8, ¿sí? Se ejecuta la macro que hemos creado y regresa al evento click de update. Seguimos ejecutando y termina. Y ya lo limpio. Muy bien, hasta aquí nos quedamos con este ejemplo de formularios con CRUD. Bastante bonito y bastante bueno y muy parecido al CRUD con Active que realizamos en un inicio. ¿Sí? Hay nuevos elementos como son las tabulaciones, los tabs index. Muy bien, continuamos en el siguiente.